Bueno, mi nombre es Lisandro, formo parte del equipo Lectores 4.0, que habitamos un par de horas en la Universidad de La Punta, en San Luis, y en este encuentro quería hablar sobre Roberto Fontana Rosa, eh, más que nada por una cuestión de cercanía paternal, más que muchos pueden decir, no, leí mucho de este escritor, me gusta o me gustó cómo escribió esta tal cosa. En este caso, me tocó en lo paternal ver un libro como este, mucho tiempo paseándose por una mesa de luz, por una mesa ratona, no sé si logran ver los libros, ediciones medias eh, de antaño. Esta es la séptima edición de Inodoro Pereira del volumen 1. O sea, lo primero que dijo Inodoro Pereira para nuestro conocimiento fue buenas y santas. Ese fue el primer diálogo que se escribió en Inodoro Pereira. Entonces, por ahí me gustó elegir este autor por eso, por hacerlo familiar, por haberlo conocido de chico sin conocerlo, porque me contaron, porque me hablaron, porque algunos citarán a otros escritores. En el caso de mi familia, por ahí se citaba mucho lo que era algún canto del Martín Fierro y algún canto de Inodoro Pereira o algún cuento de fútbol, una familia futbolera de Fontana Rosa. Y hablando un poco de eso, el libro del cual elegí el cuento Cielo de los Argentinos es Uno nunca sabe y otros cuentos. Algo que también me gustó encontrar de Fontana Rosa en los títulos de sus cuentos y sus novelas. Las tapas de sus libros son como unos títulos medio llamativos. Ya lo iremos viendo en el recorrido de este encuentro. Pero bueno, principalmente quería decirles eso, que vamos a hablar de Cielo de los Argentinos, del libro Uno nunca sabe y otros cuentos. Pero antes vamos a conocer un poco a Roberto. Fontana Rosa nació en Rosario, un 26 de noviembre de 1944. Él decía que era una ciudad con una fuerte descendencia italiana, tanto en la calle como en la guía telefónica, porque está lleno de italiano en Rosario, y de ahí venía él y le gustaba siempre hacer ese chiste. Así que a medida que fue caminando en las calles, se fue construyendo esto que nos regaló este humorista gráfico, dibujante, guionista, escritor de historietas y guiones. Eh, es todo ese rejunte de cosas que nos fue mostrando a través de sus libros, de sus cómics, de sus historietas, de sus chistes, porque inclusive así contaba chistes en entrevistas, no todo era gráfico, no todo era papel. Eh, Todo eso se fue formando con la adolescencia. Cuando era chico, el padre quería que sea ingeniero, la madre lo veía dibujar y decía, algo va a salir de todo esto. Él contaba mucho de eso. Inclusive, cuando le preguntaban su afán por dibujar y escribir, él decía que cuando empezó a ver en los chicos ese afán de dibujar, él entendía que hacía lo primordial, hacía lo que primero hace un chico, dibujar. Un chico aprende a dibujar antes que escribir, un chico aprende a hacer rayas y árboles y casas y caritas antes que las letras y números. Un chico garabatea, y eso fue mucho lo que lo motivó en su diario quehacer, porque era un dibujante de cotidianidad, de lo diario, para seguir ese camino y tener las respuestas para aquellos que le preguntaban, ¿cómo haces, negro, para dibujarte algo? ¿Qué fue lo que te motivó para dibujarte esto? ¿Por qué dibujás? Y de esta forma, ¿no? Porque, como ustedes verán, no estamos hablando de un dibujo de Renacimiento, ¿no? Estamos hablando de un dibujo que tiene una impronta, que cualquiera que lo ve, en Argentina, en América Latina, sabe de dónde viene esa mano, de dónde viene esa pluma. Entonces él empezó a tener esas respuestas, las cuales también me acercaron a él. No era un letrado que venía y contaba, yo estudié en las mejores universidades, el arte. No,
una persona que se desahogaba mucho. Y de a poquito vamos viendo por qué se desahogaba, porque esto de escribir no era solamente para querer contar algo extraordinario, a veces era solamente para querer contar. Y eso atrae mucho también. Bueno, los comienzos de enero, bueno, como le venía contando, hice la primaria y la secundaria, todo iba bien, normal, pero a fines de 1968 sus gustos por el dibujo y los diálogos comenzaron a verse gracias a la revista Boom. Como verán acá, la primera tapa de abajo es la revista Boom, una revista de Rosario, muy vieja, que ya dejó de existir hace rato. En lo cual esto no era menos, porque desde los 60, imagínense, ya estamos en el 2022, Fontana Rosa estuvo con nosotros hasta el 2007, desde los 60 viene con esta impronta que iban haciendo. Y acá dio el gran salto a lo que sería la nueva literatura de la época, porque esta revista en Rosario empezó a juntar toda lo que sería la cosecha de los 80 y 90, la cosecha que nosotros conoceríamos como Fontana Rosa, Laborde, Segovia, Néstor Zapata y otros, con la revista Boom, porque acá empezaron a aparecer lo que eran el idioma callejero, las villas miseria, el contar la crónica, y Fontana Rosa se metió mucho en eso, para ir sacando de a poco todo lo que no hacía en la escuela, ¿no? Porque era un joven de menos de 20 años. Bueno, luego de esta revista pasó a lo que sería Deporte 70, que también es otro diario revista de Rosario, en el cual se basaba mucho en el deporte, pero a su vez Fontana Rosa le fue buscando el caminito para entrar por el lado del humor y los dibujos con historias referidas al fútbol. O sea, como solemos verlo con su camiseta de Rosario Central, y luego iremos hablando de otras entidades de relatos futboleros, porque no solamente se marcaba historias muy humorísticas, sátira, muy comedia, sino de la vida cotidiana, sino también del fútbol. Pero no del fútbol como deporte en sí, sino del fútbol y su folclore alrededor. Bueno, acá como verán, tenemos la revista Boom, la revista Deporte 70, y después llegó a Córdoba a la revista Hortensia. Después pasó por la Satiricón, y termina con su Inodoro Pereira, uno de sus dos creaciones grandes, que fue Inodoro Pereira, en el diario Clarín. Acá ya está por el año 73, ahí ya pasó de Hortensia en el 73, después la Satiricón, y después por el diario Clarín, donde se quedó durante mucho tiempo. Dentro del mundo de las historietas y este humor gráfico que fue produciendo, que fue hablando de lo cotidiano, porque, como venía diciendo, no era un escritor que hacía solamente un libro de historietas, lo dibujaba y armaba las historias y listo, sino que era, al escribir el cotidiano, con la historia del momento, el problema económico actual, el problema de el partido, cómo terminó el partido, el clásico el domingo, el problema de quién fue el político que hizo tal cosa, ese tipo, o la farándula, ese tipo de cosas lo hacía producir en gran cantidad. Y uno de sus personajes, aparte de Inodoro Pereira, fue Buggy el Aceitoso. Que él dice que tiene dos personajes solamente, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso, porque también le han preguntado en muchas entrevistas cómo hacía para crear tantos personajes. Y en realidad lo que creaba era el contexto y luego cómo sería el personaje. Pero sus dos personajes principales fueron Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. Inodoro Pereira, el renegado, como está escrito ahí. La primera aparición de Buggy el Aceitoso fue en 1972 en la revista Hortensia. Este personaje, estamos hablando de 1972, porque por ahí a quien conoce Buggy el Aceitoso, nos ha pasado de charlar por ahí con Gastón y con otras personas que tienen la colección completa de Buggy el Aceitoso. Yo digo, es bastante chocante, más allá por la actualidad, por cómo es Buggy, por su temática, sus diálogos muy cortos y concisos y violentos principalmente, a lo cual Fontana Rosa siempre se agarró de este personaje para mostrar lo que él no era.
porque no era un personaje que él no era que no lo quería, ¿no? Era su personaje, era como su hijo, pero él no hubiese sido nunca como él, y no le gustaba a la gente como Boogie, era como una descarga, era como en aquel momento, como decía en 1972, era una descarga de este personaje de que eliminaba todo, literalmente, mataba gente, no le gustaba la gente de color, no le gustaban los homosexuales, no le gustaban las mujeres ni lindas ni feas, no le gustaba la gente anciana, no le gustaban los jóvenes, era muy, muy negado y no había una especie de porqué. Era como un renegado social, que podría tratarse así también como Nedoro Pereira, que vive en el campo, pero este vive en la ciudad. Boogie no tenía un porqué más allá de haber estado en toda guerra que se haya iniciado después de Vietnam, porque era un soldado. Pero bueno, a medida que fueron pasando los años, Boogie fue ganando territorio, tanto en Colombia como en México. Por ejemplo, en Colombia lo podemos ver que salía en el diario El Tiempo, así como salía en Odoro Pereira en Clarín. En Colombia salía en el diario El Tiempo y en México salía en el diario El Proceso. Luego se realizaron libros donde se unieron capítulos y se llegaron a hacer hasta 12 tomos de lo que sería Boogie y el Aceitoso, y se pudo vender en Italia, en Estados Unidos, en Brasil. Hubo un temita con este personaje, en aquella época inclusive, porque acá era gracioso, era nada, nos reíamos de alguien del cual no éramos. No conocíamos a alguien así, a alguien violento, a alguien terriblemente negativo, testarudo, contestatario. En cambio, lo que pasó en México y Colombia fue que encontraron, en un lugar donde se maneja otro tipo no sé, de droga, trata de blanca, ese tipo de cosas, donde hay otro contexto, Boogie fue visto de una forma más naturalizada. Acá era el objeto de chiste, pero allá no fue tan así. Entonces comenzaron a sacar a ese personaje de los diarios porque mostraban mostraba una realidad que ellos tenían y molestaba en la sociedad, en la calle, en las personas que compraban en los diarios, tanto el Tiempo como el Proceso, y entonces llegaron a un punto de desterrar a Boogie, lo sacaron de circulación, pero bueno, nada, acá se siguió vendiendo, inclusive poca gente quizás sepa esto de que estaba en otros países y que inclusive se sacó porque en otros países era muy violento. En todos los países era violento Boogie, pero en esos lugares la realidad era diferente a la de Argentina. La última aparición de Boogie fue en el cine el 22 de octubre del 2009, cuando se estrenó. Se estrena Boogie el Aceitoso, es la primera película argentina, dibujito animado hecha en 3D, en donde participó Pablo Echarri, que hacía de Boogie, y la esposa Nancy Duplá, que hacía de Marcia. Fue un determinado éxito. Esto es un público del cual te tiene que gustar. La película es entretenida, no es para menores, no, por más que sea un dibujito animado, y no es tampoco ni siquiera para andar contándosela a los chicos, ¿no? Una película violenta en donde un Boogie ya es un policía retirado, un militar retirado, y hace de sicario a quien lo contrate, pero está venido a menos, ya está viejo, está grande, no ve, el alcohol le afecta más que antes, fuma 10 atados de cigarrillo por día, o sea, no es una persona joven, y quien lo contrata se lo quiere sacar de encima. Entonces está la pelea del viejo y el joven, que la hemos visto de los norteamericanos un montón de veces, y bueno, termina venciendo por conocimiento, por madurez y por experiencia Boogie. Y se queda con la chica. Es la historia de una especie de James Bond totalmente en contra de esa saga, ¿no? Es todo lo contrario, quiere estar solo, más allá de que James Bond quiere estar solo, pero él no quiere estar ni con mujeres, no quiere estar con nadie, no quiere tener mascota, no quiere tener nada. Él está por una cuestión de existir, inclusive. Bueno, vamos a pasar al siguiente. No sé si quieren preguntarme algo sobre Boogie, quieren contar algo. Otra de las razones de las cuales me gusta este escritor es que Fontana Rosa está en el inconsciente o en el consciente colectivo de mucha gente. Mucha gente vio
un Buggy, un Inodoro Pereira, o la letra F, que tienen características de esos libros, casi como Maitena en la parte femenina, Fontana Rosa. Entonces, los chicos, los grandes, las mujeres, los hombres, adolescentes, vieron algo de Fontana Rosa. Conocieron un cuento por medio del fútbol, conocieron a Boogie por medio de lo violento, vieron ese tipo de cosas. Por eso me gusta también el hablar de Fontana Rosa, porque no nos vamos a sentar, ni siquiera él se sentaría a hacer una mesa de encuentro literario, a decir, hablemos de, sino que charlemos de esto, charlemos de lo que una vez nos contaron. Hemos estado hablando con otras personas de otros lados y hablan de Fontana Rosa, y en vez de decirte, qué bueno, vas a hacer un encuentro de Fontana Rosa, te dicen, ¿qué lo parió? Te tiran como un diálogo. Y capaz que ese es el único diálogo que sepan. Quizás, pero al menos lo vieron. Pudo hacerse llegar a lugares chiquitos, como un póster de que ves en una escuela con un diálogo de él, como ver a Mendieta diciendo algún otro diálogo. Inclusive en el fallecimiento de Caloi y de Fontana Rosa estaba Mendieta con, ¿cómo se llama? El de Caloi, que no tiene manos. Clemente. Clemente. Estaban los dos charlando de sus dibujantes, de sus creadores. Entonces, ese tipo de cosas, y lo he visto en muchas escuelas, o sea que los chicos han podido llegar a conocer indirectamente quizás a Fontana Rosa, y el día de mañana, o hoy, pueden ir arrastrándose un poco más de esto. Yo estoy hablando de la edición de Fontana Rosa, que es de esta edición de la séptima, se terminó de imprimir en octubre del 80, la misma que está ahí, es la que tengo acá, y se siguen editando ediciones de Fontana Rosa, de Inodoro Pereira. Acá tengo la 15 y 16, y ya viene en un formato más chiquito, no es cortita, es más chiquito, y esta se terminó de editar allá por el 2012, así que hay varios años de estos personajes. Bueno, como venía contando, ahora estamos hablando de Inodoro Pereira. Esta creación apareció en 1972 en la revista Hortensia. La historieta era originalmente una parodia en lo que veníamos hablando sobre el Martín Fierro, casi en este tema de los gauchos y su forma de vivir, una forma de hablar, una forma de vestirse. Si ustedes podrán haber visto ya, Inodoro Pereira andaba con una especie de camisa media rara, que no estaba media abotonada, tenía unos pantalones anchos, tenía una faja, tipo un taparrabo, a veces aparecía con bigote, otras veces sin bigote, el bigote ancho, una vincha como si fuera una especie de Rambo, o un pelito flotando en el aire, con una guitarra, la guitarra parodiando al hombre de campo que está sin hacer nada, ¿no? Y todos los labores, inclusive cuando uno va leyendo las historietas, los labores que va haciendo Inodoro Pereira no los toma como trabajo, o sea, está alambrando y pasa algo. Y es lo opuesto a lo que por ahí uno de ciudad cree que en el campo dice, oh no, un trabajo pesado, y el de campo lo toma como un trabajo, no como un trabajo pesado. Por ahí pueden tomar trabajo liviano, estar en la oficina, pero lo toman así. Y no está arreglando un molino y pasa tal cosa. También está tomando mate y pasa algo extraordinario. Todo esto de la parte, hay giros lingüísticos, rompiendo los estereotipos terrenales. Concretamente, no se parodiaba el gaucho en sí, sino que se contaba quizás desde otro punto de vista y otra mirada. Es lo que buscaba Fontana Rosa. Bueno, tuvo sus inicios antes de Hortensia, o en el mismo momento, ahí en el 76, en la revista Magnano, y 7 días. Ahí apareció también Inodoro Pereira. Estamos hablando de un Fontana Rosa joven que iba tirando sus dibujos y sus creaciones por todos lados a ver qué le parecían al resto de aquellas personas que, tanto como él, hoy son grandes editores y reconocidos, hasta que, bueno, se queda en el diario Clarín. Ahí toca el cielo casi Inodoro Pereira y se queda ahí durante mucho tiempo, donde se vendían los volúmenes completos después de historietas de Inodoro Pereira.
A diferencia de lo que ocurrió en otras historietas, en estas tiras el remate suele ser secundario, dado que el efecto humorístico no se sintetiza exclusivamente en el final, sino en la vertiginosa acumulación de chistes en la previa. Esto se puede ver, por ejemplo, en el final del primer tomo de Inodoro Pereira, en donde lo termina, esta recopilación de cuentos, lo termina como empieza inclusive el Martín Fierro. Termina cantando, termina siendo todos cantos, obviamente escrito, lloraba triste el cangrejo sentado sobre la playa. Su buena razón tenía, que se había olvidado la malla. Obviamente todo escrito como quería mostrarnos Fontana Rosa. Escrito mal. Lloraba con Y, su buena razón tenía, todo ese tipo se había olvidado la D, la A y la U, ese tipo de estereotipos que iba armando el vocabulario, la lingüística, para mostrarnos que había otra forma de contarnos las cosas y que nosotros la contábamos de esa forma. En un libro, normalmente, ustedes sabrán, muchos trabajan conmigo, no están las cosas mal escritas. Puede faltar un acento, una coma, no, pero no están mal escritas en ningún libro. En estos libros sí estaban mal escritas porque inclusive nosotros contamos las cosas muchas veces mal contadas, y él tenía también en entrevistas que ha dado su manera de decirnos, yo escribo de esta forma porque de esta forma ustedes lo van a entender y nos entendemos todos de esta forma. Bueno, como le venía diciendo, el chiste previa, y acá voy a leer un poquito, tanto el remate como muchos de los chistes intermedios están a cargo de Mendieta, del perro, que funciona como la conciencia, también aparece la eulogia, inclusive hasta en las primeras ediciones aparece un chancho que es Nabucodonosor, y alguno podrá conocer la descendencia de ese nombre, ¿no? Bueno, había un montón de personajes que iban pasando, aparecían alemanes, ingleses, aparecen porque se van reeditando, vienen nombres a caballo allá, y quién es, y es un alemán sacando fotos, y bueno, nada, va a aparecer el chiste, después aparece un negro vendiendo algo, relojes y pulseras, como si estuviera en la playa. Siempre fue buscar lo extraordinario a lo cotidiano en lo que es cada cuento, cada historieta de Inodoro Pereira. Acá podrán ver Inodoro Pereira con Mendieta y un padre, la eulogia de fondo en el segundo cuento, y hay dos diferentes Inodoro Pereira. Dentro de las diferentes viñetas conoceremos muchos personajes que al dialogar con Inodoro Pereira nos regalarán frases, aciertos, acuerdos y no tantos, para reírnos y comentar con la muchachada, como casi todo lo que ha hecho este gran escritor y humorista gráfico. Esto es lo que le venía diciendo anteriormente, que lo hace para él. ¿Viste el chiste de Inodoro Pereira? Qué bueno que estaba. Eso es algo que también he escuchado mucho en mi casa, entre padres, o mi papá principalmente, y los amigos sentarse en el bar y tener el diario al revés, con la historieta de fondo, no con la tapa, y decir, ¿qué? Mirá lo que escribió, mirá lo que dijo, ¿qué lo parió? Y buenas y santas, y todo ese tipo de cosas es también la invitación que nos está dando Fontana Rosa para seguir llamándolo a estas charlas, porque son improntas que fue dejando desde el principio inclusive. Bueno, El cielo de los argentinos, el cuento del libro Uno nunca sabe, que es el último cuento que aparece de los 26 que trae este libro. El último cuento, página 333. Este libro fue publicado en 1993, es el sexto de los libros de cuentos que tiene. También están las novelas, bestseller, publicada en 1981. Bestseller, bueno, es bestseller, es una persona en realidad, un sirio. Esta fue publicada en 1981, que bueno, un sirio que vive historias así como que tiene que salvar al mundo por algo, una especie de James Bond también, pero con factores cómicos. Después está el área 18, que la sigue a bestseller,
aparece de nuevo bestseller, se cuenta otra historia de él, y luego está La Gansada, como novela, en 1985. Eh, Todos en versión humorística. Todo está, libros largos con varios capítulos en versión humorística. Que, por ejemplo, La Gansada, voy a contar acá un poco, en el capítulo 1 dice, un llamado nocturno para la perversa amapola van der Hoven. Y cuenta que está, así empieza, Amapola está en su habitación y suena el teléfono. Y en el teléfono del otro lado, no sabemos quién habla todavía, Amapola atiende y dice, ¿es la señora van der Hoven? Había dicho una voz masculina contenida. Sí, acertó a decir Amapola, contestó Amapola, ¿no? Y la voz varonil dice, ¿la esposa de Isbald van der Hoven, el célebre deportista millonario? Sí, sí, urgió Amapola. Encendió la luz del costado del velador del peltre y consultando su reloj de pulsera. Acá nos va armando toda la habitación que tiene Amapola. Eran las 3:30 de la mañana y le habla la voz del otro lado del teléfono. ¿La mujer del navegante solitario? Sí. ¿Aquel que fuera ganador del Rally París-Dakar en el año 75? El mismo. El vencedor del Grand Prix Testa del Gárgano of Ford en el año 77. Y Amapola sigue asintiendo. Sí, sí. Amapola podía oír el rotundo de su propio y alarmado corazón. La otra persona no le decía por qué la llamaba todavía. Es la esposa del digno segundo en la competencia de bolovelismo Alpes Lepontinos del 69. Sí, por Dios, soy la mujer de Isvan van der Hoven. O sea, va iniciando el diálogo con un llamado telefónico para decirle que después su marido tiene que ir a reconocer a su marido a la morgue. Pero la forma en que lo va haciendo es extraordinaria, por como dice, hola, sí, es la mujer de tal, y empieza, usted es la mujer del famoso, y nunca le van diciendo nada, y la mujer empieza como a alarmarse dentro de lo que después nos demostraría lo que es esta amapola, por algo le dicen la perversa amapola, ¿no? Pero bueno, un poquito como para ir iniciando lo que son las novelas. Bueno, también tenemos otros libros. Este dije que era el sexto del cuento que agarramos hoy. Y hoy al principio, cuando empecé, dije de los títulos. Acá verán, Fontana Rosa se lo cuenta, que fue publicado en 1973. El mundo vivido equivocado, que es de 1982. No sé si he sido claro, que es de 1986, como un retruque al mundo vivido equivocado. Es nada del otro mundo, de 1987, y el mayor de mis defectos, de 1990. Como vemos, el mismo título del libro ya a uno lo empieza a invitar a sacarse la duda de qué hay adentro. Alguien que dice, el mundo ha vivido equivocado, a uno le despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos vivido equivocado? No sé si he sido claro. ¿Claro de qué? Nada del otro mundo. ¿Qué es nada del otro mundo? Fontana Rosa se lo cuenta. ¿Qué me va a contar? O sea, todo este tipo de cosas surgen también. Hay un cuento que se llama Puto el que lee esto, y ahí es como que él resume por qué hace todo esto. En ese cuento, él marca cómo el que escribió esa frase, que está tachada con una navaja en la puerta de un baño, lo motiva a decir, mirá qué frase, porque esta frase te despierta a decir, lo voy a leer. Lo voy a leer. ¿Por qué lo voy a leer? Porque sí, porque ya te está incentivando a decir qué pasa. Y Fontana Rosa jugó en sus libros con todo eso. Con el libro uno nunca sabe de qué. El mundo ha vivido equivocado, ¿por qué? Entonces, las preguntas las hace la tapa y las respuestas quizás te la da el libro. Entonces, es lo que también a uno lo va trayendo este escritor, este humorista gráfico, porque tiene esa forma, esa naturalidad de decir, empecemos por el principio, en donde el lector tenga una duda. Y yo quizás se la saco, quizás no.
Y ahora vamos a entrar a Uno Nunca Sabe. Y al cuento Cielo de los Argentinos. No sé si lo han leído todos. Es un cuentito corto. Hay hasta obras de teatro de Cielo de los Argentinos, obras de teatro que se han pasado tanto por Córdoba como por Rosario, en donde se juega a la interpretación y el inicio es algo como sexto sentido, no se sabe mucho cómo es, pero al final te vas dando cuenta, y por ahí en la obra de teatro como que te quita esa ilusión de lo que está sucediendo en realidad, porque ya aparecen todos disfrazados de una forma en que te delata el final. Para hablar un poco, más o menos, sobre este cuento, que fue uno de los que más me gustó, que elegí para charlar hoy con ustedes, Cielo de los Argentinos comienza con un diálogo, como muchos de los libros que ha escrito Fontana Rosa, de las novelas, de todo, como le contaba, de la novela La Gansada, hace una pequeña descripción y arranca con un diálogo, una llamada telefónica, y Cielo de los Argentinos no cambia nada, empieza con un diálogo, lo que nos indica que ese diálogo, este diálogo puntual con el que empieza, ya la charla está empezada. O sea, no dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. No, esto ya está empezado, y está empezado hace rato, porque inclusive empieza con una pregunta, no empieza con una presentación de nadie. En esa pregunta hay una búsqueda, y lo que más nos cuenta es que hay más de un personaje, con una pregunta en un diálogo. Y la única palabra que leemos, ya en un diálogo está referido a otra persona, ya hay más de dos personajes, o sea, hasta ese ingenio de conseguiste, es la pregunta y la palabra. ¿Conseguiste? Eso es lo que se dice en la primera línea del diálogo y lo que despierta a decir ¿qué? Y lo que continúa es otro personaje sin saber los nombres. Conseguí, le responde el otro personaje. Y es ahí donde inicia todo tipo de descripciones. El primero que conocemos es el que responde, el sordo. Ya en los primeros 6 renglones de diálogo sabemos que el primero en hablar fue Telmo. El que dijo conseguiste fue Telmo, el cual pareciera ser el dueño del lugar, pareciera ser el primero que llegó. Que hay un personaje más, Dora, porque en el diálogo se dice, sí, conseguí, se muestran unas lechugas, lo que fue a buscar fue lechuga, que consiguió, porque están por comerse un asado, y le dice, anda a dejarlo en la cocina, porque uno dice, bueno, los voy a lavar a la lechuga, anda a dejarlo en la cocina que está Dora. Y ahí ya conocemos en los primeros 6 renglones a 3 personajes. Aunque Dora no está ahí, está en la cocina. Así que ellos están en otro lado. A lo cual da referencia de que Dora es la esposa de Telmo. Lo que consiguió fue lechuga, así que puede ser para la ensalada, y ya nos plantea un horario también. O sea, el inicio de una reunión. El siguiente renglón ya nos cuenta que hay una parrilla. Ya se comienza a vislumbrar la palabra argentino del título del cuento, un asado. Con este inicio vamos a ir entrando y siendo espectadores, y no como en una película donde las imágenes nos muestran frente a nosotros lo que debemos mirar. El autor nos va a hacer mover la cabeza, abrir los ojos con el asombro y recontra contarnos algo que hemos visto y vivido muchas veces, y obviamente que lo seguiremos viviendo, que es la reunión de amigos alrededor del asado, la familia, el fútbol y principalmente la amistad. Esta película ya la vimos, como le venía diciendo, por eso nuestra cabeza irá señalando cada detalle. No sé si leyeron el cuento, pero si lo leyeron y empezaron y luego tuvieron la oportunidad de leerlo de nuevo o escucharlo, porque lo fui pasando, lo lee Apo, en YouTube está el cuento y la voz de Apo inconfundible, también te hace imaginar muchas cosas. Si leyeron el cuento, puedo hacer toda la introducción de lo que está escrito y decirles, ¿o acaso no se imaginaron si la lechuga era buena? Porque le pregunta Telmo al sordo, ¿es buena? ¿No se imaginaron la cocina? ¿No se imaginaron la parrilla? Porque hay una descripción de la parrilla, el fuego comenzando a hacer brasa. Tranquilos que el fuego no se irá haciendo brasa, a medida que también irán apareciendo personajes, así como aparecen nuestros amigos en las reuniones. De la misma forma, algunos más tarde,
otros con algo en las manos, algunos trayendo una noticia, otros con la misma historia de siempre. Incluso cuando llega Hernán, apoya los vinos que trajo sobre la mesa, otro personaje. Hasta la sensación de dejar el peso que mentalmente conocemos de 2 botellas de vino apoyadas sobre la mesa cuando se acaban de comprar en algún almacén que quedaba de camino. Hasta eso conocemos, por eso dije que esta película ya la vimos. Y hay algo particular, porque no solo hay un presente en este cuento, un momento actual, también hay un pasado, que empieza como algo simple, como un acordarse de un vino que se tomaba en la juventud, con el afán de querer ser grande y la cabeza el otro día que no era la misma, pero eso ahora no pasa. El diálogo del vino cuando viene Hernán, pero ese es bueno, iba a comprar otro, pero mejor no compré otro porque este es bueno, ya vimos que el efecto no nos molesta, y sí, podés tomar todo lo que quieras de este, mejor que no compraste otro. Son vinos buenos, dijo Hernán, acá como está escrito. No como aquellos que tomábamos, hay un pasado. Y aquí hay un leve indicio en el título. Hay un leve indicio de lo que puede ser este tiempo presente y esta mismísima nada o mismísimo todo. Este es el segundo indicio de decir dónde estamos. El primero fue cuando llegó con la lechuga al sordo, que se fue a llevar la lechuga a la cocina y antes ve la parrilla y dice Telmo, lo voy a hacer tranquilo al asado, total, ¿qué apuro hay? Y el sordo, en el séptimo renglón, le dice, ¿qué apuro hay? Como que no hay un apuro. Esto es lo que venimos manejando y charlando del tiempo. Acá viene de nuevo, antes el vino nos hacía mal, ahora no nos hace mal. Es otra cosa, estamos en otro estado, en otro lugar. Seguimos viendo la misma película, la de cualquier viernes, cualquier sábado, quizás domingo al mediodía, o por qué no un miércoles, para ir cortando la semana. Acá se ven, y digo ver, no solo por la lectura, sino que acá vemos esos diálogos, los vemos porque charlan de vinos, del ayer, del asado, de la parrilla, de lo que hacen las mujeres del otro lado, de lo que van a venir al asado, de la cantidad de carne, de quiénes ganaron el partido de fútbol. Acá se habla de desparejo para todos y parejitos para nosotros, porque vemos a nuestros amigos con nuestros diálogos, hablando del que está y del que no está, como en este caso Rocky, otro personaje. Una argentinada es la descripción del vacío al otro día cortado en feta con mayonesa. Estos son unos detalles que van narrándose porque uno cuando lo lee sí puede interpretar la juntada con amigos, los vinos, la mujer en un lado, el hombre de otro, el fútbol, puede interpretar todo eso, pero hay cosas que son muy nuestras, como ya pensar en la comida que sobra el otro día fría y la voy a comer igual como viene, como si fuera un fiambre. Uno se imaginaron, los que leyeron el libro, el cuento, esa feta de carne del vacío frío al otro día con mayonesa. Frases, no serví ni para echar frito. Frases célebres, y las hay, y bastante viejas también, que la hemos escuchado. Otra frase que también hemos escuchado, incluso la hemos dicho, hay que poner un plato más en la mesa. Ya cuando casi estaban todos, Hernán, el sordo, Telmo, las mujeres, que estaban no aparecen en el cuento, aparecen fuera de campo, el que faltaba, ¿quién más? Un comensal más. Y es acá donde la otra parte del cielo comienza a despejarse con la llegada de Pepe. Pero si estaba bien, es uno de los diálogos que aparece, y el lector cae en la cuenta, en ese pequeño diálogo de 4 palabras en medio del silencio. Comienzan las dudas. ¿De qué habría estado mal Pepe para llegar a esta mesa, a esta reunión, a esta juntada entre amigos que es cielo de los argentinos? Ya caímos en el título. Como suele pasar en las películas que se dura 2 horas, la película en los primeros 25, 28 minutos al protagonista le sucede algo que le cambia el plan de vida. Acá caemos en la cuenta de que, al igual que Pepe, nosotros somos los nuevos también. Si antes nos pareció un momento espectacular, asado, amigo, momento genial, ahora nos plantea la situación del paraíso, la situación del cielo, y no el cielo como un lugar, sino como un estado. La presentación de Pepe en el lugar, las charlas de los demás difuntos, el asombro del nuevo en llegar, como si nos sucediera a nosotros, casi como si le pasara a Fontana Rosa, como un deseo era este cuento. La charla de los hijos que ahora están bien,
ya que son grandes, que los dejamos tranquilos, bien enseñados y que deben seguir sus pasos. La charla del ¿por qué llegaste acá? Por problemas del corazón, del bobo, como se suele decir. A Pepe lo engañó un amigo por dinero y eso a él lo mató, literalmente lo mató. Sucede en la vida y hasta en los cuentos. Resulta ser que quien lo engañó también sufrió un inconveniente mortal y llegó al cielo. Y pueden creer, llegó al mismo lugar que Pepe. Pero bueno, diálogos que ya conoceremos, personajes que no conoceremos, pero le ponemos la cara a nuestros amigos, la película que ya vimos muchas veces y seguimos viendo y seguiremos viendo, incluso hasta en el cielo. Algo muy importante para destacar de este cuento, como ya habrán notado, estamos hablando de un lugar muy particular. Lo importante para destacar de este cuento es que no tiene tiempo. Buscando información en internet sobre los tiempos de los cuentos, como ya hay escritores que hablan en pasado y van en el presente, pasado y van en el presente, y otros hablan del pasado, van al presente y hacen futuro, otros hablan del futuro y van al presente. Este cuento no tiene tiempo. Hay pocos cuentos, pocas novelas sin tiempo. Algo muy pocas veces leído en autores de todos lados. Es una narración sin tiempo, una narración dentro de la misma eternidad. Más allá de que si se manifiesta tiempo y espacio, ¿no? Acá nadie envejecerá y mañana puede ser igual que hoy y por siempre. Por eso no hay apuro para hacer el asado. Inclusive nosotros cuando hacemos un asado, no hay apuro. O cuando estamos apurados entendemos, che, no estamos por comer un asado, qué apuro hay. No nos va a hacer mal la bebida. ¿Por qué? Porque si, como dice el cuento, si comes como bestia y estás bien de la cabeza, no te afecta nada, porque estás tranquilo, porque estás con amigos. Entonces, ese cielo que va narrando Fontana Rosa no tiene tiempo. Y antes de ir cerrando esta parte del cuento, que elegí para contarles, para acercarme más a Fontana Rosa, quiero mostrarles más de sus trabajos. Luego de los 6 libros que ya les nombré, que eran... Bueno, primero Uno nunca sabe, que era el libro que tiene el cuento Cielo de los Argentinos, bestseller, y Área 18, estas son las novelas. Acá está La Gansada, que está muy buena la novela. Luego de esos 6 libros, está La Mesa de los Galanes, de 1995. Acá está. Los trenes matan a los autos, del 97, que también entretenido. Es esa especie de ir en contra del progreso, o de lo que se cree como progreso. Una lección de vida, de 1998. Si no lo tengo. El Puro Fútbol, del 2000. Le digo más, del 2001. Usted no me lo va a creer. No lo encontré. Que es del 2003. El Rey de la Milonga, del 2005. 19 de diciembre de 1971, del 2006. Y Negar todo, el 2013. Obviamente acá ya Fontana Rosa falleció, ya no estaba. No quiso arruinar como él dijo, no, mira, un fallo hubo, como dijeron muchos de los que lo conocieron, y muchos de sus amigos, no nos quiso arruinar el Día del Amigo, entonces falleció el 19 de julio del 2007. Algo extraordinario para alguien que hablaba mucho sobre la amistad. Bueno, también hay crónicas, No te vayas campeón, habla de equipos memorables, de equipos de fútbol de Argentina. También participó en la película con Martín Fierro. De todas estas películas que ahí tienen la fecha, participó, ¿no? En 2007 fallece, pero se tiene referencia a Boogie en el 2009 porque la escribió y lo creó el personaje, Cuestión de Principios, donde formó parte, Metegol, donde formó parte, porque ahí como están ustedes leyendo, Metegol en 2012, que es una película dirigida por Campanella, sale el cuento Memorias de un Win Derecho. Este sí fue escrito por Fontana Rosa, por más que no haya estado en ese momento. También tuvo su parte actoral en diferentes películas, que también, algunas son después de muerte. Cine Negro en 2006, ¿De quién es el Portaliga? Esta película que dirigió Fito Páez.
en 2007, Imaginadores, en el 2008, bueno, Puerta 12, el 2008, Fútbol, Violencia, Sociedad Anónima, en el 2009. Y para la televisión aparecen los cuentos de Fontana Rosa, que están casi todos de los libros. Los cuentos son 40 y pico más o menos, y salieron al aire en 2007. Son muy entretenidos. Está, bueno, Coco Silly, Arauz, hay varios actores que conocemos. Obviamente se tiene en cuenta el bar El Cairo, donde él fue creando ahí sus... No creo que haya ido creando sus diálogos, creo que los vivió en los diálogos ahí, y esos personajes que van, si pueden ver Cuentos de Fontana Rosa, porque es extraordinario, esos personajes que van a ver son geniales, son nuestros amigos o gente que hemos escuchado. No necesariamente tenemos que tener esos amigos, sino que a veces vamos a un bar solo o con nuestra pareja o con un amigo y escuchamos a un grupo de amigos, y bueno, son esos, los que hablan de cualquier cosa, porque ni siquiera hay un tema para tocar. Entonces, si alguien quiere decir algo, no estamos abiertos a que digan algo sí o sí sobre la literatura, sino que nos cuenten algo de Fontana Rosa, algo que tengan, así como yo empecé diciendo que había libros en mi casa de Inoveo Pereira, que era chico, alguna anécdota, alguna historia, algo que les llame la atención. Quería decir algo, Lisandro. Siempre recuerdo este 19, no sé si se me escuchan, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Yo lo escucho bajito. ¿Bajito? Bueno. Pero puede ser mi audio. Pasa que si bueno. El libro 19 de diciembre de 1971 hace referencia a un gol que Rosario Central le hizo a Newell's en una semifinal del Nacional que después ganó Rosario Central, que es la famosa palomita de Poi. La palomita de Poi, sí. Poi era el número 10 de Rosario Central, que hizo un gol de palomita y definió el partido. Y los rosarinos no, los canallas, es decir, los hinchas de Central, rememoran todos los 19 de diciembre con el viejo Poi, que ya está, creo que ya no se puede ni lanzar ya para hacer la palomita, no sé si vive todavía, y él le dedicó un libro. Él le dedicó ese libro. Sí, y otra cosa que quería decir era que el diario Clarín, en los años 80, 90, doy el testimonio yo, que cuando compraba diario o lo leía en casa, era una delicia, no solo por Fontana Rosa, pero especialmente por Fontana Rosa, la contratapa. Claro. Hoy en día, no sé, no compro diarios hace mucho tiempo, pero el personaje de Fontana Rosa, el Clemente de Caloy, el cuento de Cris, que era un maestro también, el Loco Chávez. O sea, la contratapa del diario Clarín valía la pena el precio del diario, era una cosa... Landru. Era una cosa deliciosa, deliciosa. Yo recuerdo, no sé, fines de los 70, lo habré empezado a leer, todos los 80 y prácticamente toda la década del 90, y hay que escribir todos los días. Y todos los días había una cosa que era maravillosa. El de Loco Chávez era una historia que continuaba, ¿no? Los otros eran más como sketch individuales, comunitarios. Bueno, pero los diarios en los bares, cuando uno entraba, yo me acuerdo de chiquito, entraba y estaban todos en la contratapa. Y venía el mozo y los daba vuelta para que vos veas la tapa, pero todo terminaban así. Aparte había una costumbre, no sé si era mía, de mi generación o de mi época, de leer primero la contratapa. O sea, de empezar al revés por el diario, no leerlo al revés todo, pero empezar por la contratapa y después ir a la tapa y después ir a las noticias que te llamaban la atención de la tapa. Básicamente, en mi caso, las deportivas, una de política. Era genial. Pero era claro. Y también escribió Luis Fierro. Claro. Bueno. Que hizo cómics, hizo guiones solamente también. Porque hay guiones de él donde él no dibuja, pero dibujan otros y son guiones de él. Bueno, con respecto a ver, voy a buscar la tapa. 19 de diciembre de 1971. Yo había preguntado anécdotas, así vos contaste esa, la de la palomita de Poi. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Hay varios comentarios en el chat. ¿Querés que te los lea? Dale. Después Dice cuento la María, anécdota.
María Eugenia Vanegas dice, la verdad que Fontana Rosa ha tenido la virtud de hacer de lo cotidiano algo especial. Su escritura logra realmente transportarnos a las palabras que expresa. Ali dice, el negro Fontana Rosa era conductor de los Lelutiers para aportar a sus guiones. Consultor, perdóname, de los Lelutiers. Sí, sí. Trabajó con los Lelutier. Mucho tiempo trabajó con los Lelutier. Axel dice, de chico me gustaba muchísimo leer Inodoro Pereira. Yo tal vez tenía 7 años. Y no Esos lo son los Pereira, comentarios que te fueron dejando ahí en el chat. te vamos a mostrar a Axel. Esta es el 17. Son todas ediciones de La Flor. El 29, el 18. El mismo que editaba Mafalda. Claro, el mismo que estaba Mafalda. Esta es la 26 y la 30. Lo está domando el 30, imagínate. Bueno, el 19 de diciembre, que acá viene la anécdota de lo que era Fontana Rosa, de lo que es Rosario Central y de lo que son los rosarinos, canallas. El año pasado, el 19 de diciembre, bueno, nosotros nos casamos con María el 18, a las 12 de la noche, ya era 19 de diciembre, y había un rosarino, un canalla, y lo primero que me dijo fue eso: hoy se cumple el aniversario del gol que hizo Boy de Palomita. O sea, imagínate lo que ha llevado, y me hablaba de Fontana Rosa porque lo había conocido, porque había estado con él, por cuestiones de cosas del futbolero, que se acuerda de, no solamente, por eso decía lo del futbolero, no solamente del partido en sí, sino lo que pasó en toda la redonda, en toda la ceremonia y el folclore del fútbol. El cuento del 19 de diciembre aparece acá en Cuento de Fontana Rosa. Empieza hablando un personaje contando cómo estaba la ciudad ardía. Ya desde una semana antes se podía sentir que esto era un bullicio, que esto era un volcán. Parecía que todo iba a explotar. ¿Por qué? Porque ya se sentía eso, y más en Rosario. Entonces todos los cuentos que van relacionados con el deporte, con el fútbol más que nada, empiezan cómo es la gente. ¿Cómo es la gente que le gusta el fútbol? No el jugador, las leyes del deporte, si el árbitro, si va a ganar 2 o va a hacer 5 goles. Y para eso quería mostrar que acá no está, que este me lo prestó Gastón, el último libro, Quiero verte otra vez, de cuentos inéditos, de Fontana Rosa. Este libro, que ya lo publicaron este año, no, el año pasado, me parece, el 2022, 2021. Este libro que sacaron ahora de Fontana Rosa, que está escrito por Fontana Rosa, más allá que son todas recopilaciones que hicieron de él del Mundial 98. Es un libro que, les voy a leer el índice. Resulta que Fontana Rosa lo llaman de la AFA para viajar con la selección. Viajan él y otros periodistas a los partidos que hay eliminatoria del Mundial 98, inclusive los de eliminatoria del Mundial 2000 de Corea-Japón. Este libro empieza con el partido de Argentina-Uruguay, el 0-0 del 12 de enero del 1997. Y termina el 8 de noviembre del 2001 con Argentina-Perú, donde Argentina gana 2-0. Cada partido tiene, por ejemplo, Uruguay-Argentina 0-0, en la fecha, ¿no? En Montevideo. Después el 12 del 2, en Barranquilla, Argentina-Colombia, gana 1-0 Argentina. Bolivia, en La Paz, con Argentina, gana 2-1 Bolivia, y así. El índice son todos los resultados que Argentina tuvo en las eliminaciones, la eliminatoria del Mundial Francia 98, hasta llegar a Corea-Japón. Y en cada uno de sus índices tiene 1, 2, 3 o hasta 8 cuentos, en donde te habla de cómo iba vestido tal persona,
Hay un cuento que te habla de un peruano que vino a ver Argentina-Perú al Monumental y se dio cuenta, y la voz del estadio informa que van a salir primero los argentinos y tienen que esperar 20 minutos más los visitantes, o sea, los peruanos, los hinchas peruanos, para salir del estadio. Y como tuvo mucho tiempo esperando, ya se quedó a vivir en Argentina. Pero le pareció que era pena vivir acá. Aparte había más oxígeno que en La Paz. Entonces van narrando de esa forma todas las historias. Aparece un vidente, cosa que siempre encontramos más en época del Mundial. El cabulero, aparece el que siempre va vestido de una forma, el que hace tal ritual. Y este recorrido que hizo Fontana Rosa con la selección argentina, porque viajó con los jugadores, inclusive en el avión, la verdad que gracias a Dios que lo sacaron, porque es algo nuevo, algo que sacó la familia. Hacía rato que ya no venían sacando ediciones de Fontana Rosa, y el Quiero verte otra vez, bueno, el título dice un montón de cosas, porque se ve que con este tiempo que llevaban sin sacar nada de él, y van a seguir sacando, porque anunciaron que tienen muchísimas cosas escritas y dibujos, van a seguir sacando, que fueron todas escritas por él, no hay ningún retoque ni nada, sino que hay mucho y tanto de alguien que fue creando, se fue creando, a medida que crecía iba haciendo cada vez más. Bueno, Fontana Rosa hace su último viaje el 19 de julio del 2007, como les dije, un día antes del Día del Amigo. Se va a ese cielo del que tanto nos describió, sin hablar de religión ni de Dios, a ese cielo lleno de asado y amigos. Así como se ha dicho, hemos creído y nos han hecho creer de que la literatura inglesa es para cierta gente, de que la literatura francesa es para ciertos gustos, de que el lenguaje literario de tal o cual autor es para cierto continente, o incluso autores de América que han escrito sobre América. Podemos decir que Fontana Rosa no escribió para América, no escribió para otro continente, ni para los grandes letrados, ni espectaculares autores de bestseller. Fontana Rosa escribió para nosotros, lo de ningún lado, pero de todas partes. Y de esta manera me despido y cierro el encuentro. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si hay comentarios. Nada, muchas gracias, Lisandro, muy lindo, muy entretenido. Estuvo bueno el negro, siempre eterno. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por estar. Obviamente que hay mucho para contar, para hablar, por eso lo quise hacer más, digamos, entre rápido y sobre todo didáctico, que hablemos de lo que todos hemos visto, de los cuentos de las tapas. Siempre pasamos por un puestito de diario y vemos un Inodoro Pereira pegado contra el vidrio, o ahí sostenido con una piedra que para que no se vuele, no se le abre la tapa. Ese tipo de cosas siempre están por todos lados. Así como decía Axel, que las veía de chico por todos lados, como contaba Alberto, Ali, Gastón, que las veían en los diarios. Por eso lo quise hacer de esta forma el encuentro. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido y nada, no se hayan aburrido. Recomiendo volver a pasar los cuentos narrados por Apo en YouTube. Sí. Bueno, tanto de Fontana Rosa como de otros autores también, pero especialmente los de Fontana Rosa. Apo los mejora, parece increíble, pero los mejora. Es una cosa increíble, sobre todo los referidos al fútbol o los que tratan sobre un partido de fútbol en el barrio, claro. O de una historia así futbolera, pero no de primera división profesional necesariamente. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Lisandro, genial. Muy bueno, Lisandro. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno. Bye, bye. Chau, chau. Cariño. Bien, y bueno, entren a lectores.ulp.edu.ar y ahí van a encontrar otros encuentros, desde los primeros que dio Alberto, y pasamos por Gastón, por otros que di yo, los de Natalia, lo de Mariana. Así que van a encontrar esos encuentros. Y el próximo encuentro, 27 de septiembre, Horacio Quiroga. Bárbaro. Horacio Silvestre Quiroga, ahí se lo va a dar Alberto, así que estén todos atentos. Creo que va a ser el mismo horario.
Así que, nada, vamos a estar ahí viendo, escuchando y conociendo más a Horacio Quiroga. Los esperamos a todos. Le vamos a estar avisando, mandando mensajitos, mail, Instagram, Facebook, promocionando todo. Molestándolos por todos los medios. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por Gracias, estar. Lisandro. Chao, chao a todos. Gracias a vos, Lisandro. Nos vemos.